En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Hoy es martes 27 de enero. Aquí estamos, como a diario lo hacemos, preparados, pues organizados para presentarles las notas de mayor relieve informativo en la agenda que tenemos preparada para todos ustedes, en una jornada que está desarrollándose con noticias incluso en el campo internacional, que por la diferencia de horarios se están conociendo ahora y que son importantes también. Sobre el área económica estaremos dando algunos detalles sobre la firma de un tratado de libre comercio histórico, pues entre la Unión Europea y la India. Pero luego ofreceremos los detalles, adicionalmente, bueno, la presentación de los titulares, luego el resumen, los segmentos que siempre tenemos preparados para todos ustedes, las secciones, en fin, y un resumen de lo que nos envíen a través de la red social Instagram. Su dirección, _noticiero Televen, _noticiero Televen. Esos son los parámetros para que ustedes se vinculen, participen, formulen sus comentarios, sus notas, siempre, no solamente de Venezuela, sino de otras partes del mundo que nos envían, venezolanos y no venezolanos que están en el planeta Tierra y que siguen pues en sintonía de la primera emisión de Noticiero de Televen. Así que muchas gracias por esos mensajes. Bueno, decía al final de la primera parte, pues presentaremos algunos de ellos. Bueno, vamos a entrar ya en precisiones y vamos a comenzar nuestros relatos. Bueno, el tema petrolero sigue en vigencia, en la mayor vigencia posible, el nivel de expectativas que está allí presente, muy pendiente pues de lo que van a ser las inversiones y la recuperación, como se ha dado en llamar, de la industria petrolera venezolana, que ha estado en los últimos años moviéndose con muchos altibajos y dificultades. Bueno, repito, hay buenas expectativas en este sentido. Y ayer, precisamente, una consulta pública convocó la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, a diferentes factores de la vida nacional, pero también representantes de factores internacionales, entre ellos empresas petroleras que hacen pues vida y negocios en nuestro país. También representantes de diferentes gremios empresariales de la empresa privada venezolana. Allí habló de lo que significa la reforma de la ley de hidrocarburos. Se refirió a la necesidad de convertir a Venezuela no solamente en el país que tiene las mayores reservas del mundo de crudos pesados y extrapesados, sino también en convertirlo en un gigante productor. Habló de del buen nivel que se aproxima con las inversiones internacionales. Todo ello, pues, alrededor gira esto de la reforma de la ley de hidrocarburos, necesaria esa inversión internacional para potenciar y comenzar de nuevo a producir más de lo que hasta ahora produce. De acuerdo al criterio que maneja la encargada de la Presidencia de la República, lo ratificaba, eso no es novedoso, pero está allí simplemente como un recordatorio. Venezuela produce 1.200.000 barriles por día. Hay otras informaciones que contrastan y dicen que está sobre los 900.000. Eso es lo que manejan incluso autoridades de energía de los Estados Unidos y también de, bueno, algunas empresas internacionales. Lo cierto, más allá de lo que puede ser la producción de la industria petrolera venezolana, hablaba Delcy Rodríguez de que en este año 2026 esa inversión internacional pues va a subir hasta en un 55%. Y desde luego esto va a llevar a que la producción venezolana se eleve y la exportación venezolana se eleve de manera significativa. Convocó a todos los sectores a que se involucraran, a que estuvieran pues girando alrededor de esta nueva realidad petrolera venezolana, bueno, y aprovechar en todo caso las posibilidades que existen. Obviamente que los recursos que de allí surjan serán y están de hecho comprometidos con una serie de programas sociales y de recuperación que ha dispuesto el gobierno luego de estas negociaciones que ha mantenido con pues, los Estados Unidos para tratar de rescatar la economía venezolana y colocarla al nivel adecuado.
Pero aparte de esto, que tiene que ver con el petróleo también, Delcy Rodríguez se refería en respuesta a una declaración del secretario del Tesoro de los Estados Unidos que en medios de comunicación social, a propósito de su presencia en Suiza, en Davos, cuando se realizó la semana pasada el Foro Económico Mundial, decía que las sanciones para Venezuela se irán desmontando en forma gradual, pero habló un tema que es altamente sensible para el gobierno, como es la disposición de Washington, eso lo decía el secretario del Tesoro, de establecer el momento oportuno para realizar nuevas elecciones en el país transparentes y justas. Esto lo consideró Delcy Rodríguez pues algo, es un irrespeto según su punto de vista, es obviar el papel de que en Venezuela, decía ella, hay un gobierno que gobierna para los sectores del país, para el pueblo venezolano y que las decisiones sobre política interna las toma el gobierno junto con los diferentes factores. O sea, molestó en suma esta declaración del secretario del Tesoro y por ello la respuesta clara y definida de la encargada de la Presidencia de la República. No gustó esto y desde luego pues a otros factores del gobierno tampoco gustó porque forma parte de lo que ya hace 2 días se denunciaba como injerencia en los asuntos políticos del país y que era inaceptable que un gobierno externo venga a marcar o dictar pautas en ese sentido. Es más o menos lo que se entiende y se interpreta de las palabras de la encargada de la Presidencia de la República. Rechazo a esta declaración porque desde fuera nos van a establecer cuáles son las coordenadas definitivas de cómo debe moverse la dinámica política interna y en este caso se hablaba de una dinámica político-electoral. Bueno, seguimos. El tema de los detenidos políticos, los excarcelados o los que están detenidos por razones de carácter político, en fin, ahí en ese sentido, matices para calificar cada quien, según su criterio, lo que ocurre con estas personas que están bajo o están en prisión, en definitiva, privados de libertad. Bueno, las últimas cifras. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informaba ayer que 808 personas desde diciembre del año 2025, recién finalizado, pues han sido liberadas. Criticó la conducta y posición de las organizaciones no gubernamentales, quien a su juicio, pues han aprovechadose de los familiares y han aprovechadose de la situación con los detenidos y que están siendo excarcelados en forma gradual. Pues eso es la reiteración de un criterio que ha manejado el ministro de Interior y Justicia en otras oportunidades. Contrastando con todo esto están también las informaciones de precisamente estas organizaciones no gubernamentales y también de familiares de detenidos, que por cierto muchos de estos familiares se mantienen en vigilia ante diversas cárceles frente a los centros penitenciarios o a varios centros penitenciarios del país. Estas organizaciones no gubernamentales hablan de 200 oficialmente ellos registrados, particularmente Foro Penal venezolano, que hay 266 personas excarceladas, es la lista que ellos manejan. Están solicitando una lista oficial de parte del gobierno con nombres, apellidos y precisiones del momento de la liberación y de las condiciones en que fueron liberadas. Al parecer, la mayoría de ellos, pues, o casi que todos, salen de prisión, pero con medidas cautelares, pero hacen falta algunas precisiones que son las que solicitan estas organizaciones no gubernamentales. Mientras tanto, ayer Donald Trump se refería al caso de los detenidos y hablaba de que está siendo pues muy importante y escribía en la red social Truth Social, su punto de vista, un poco como que ponderando y jerarquizando lo que han hecho las autoridades del país en cuanto al tema de la liberación de los detenidos por razones políticas. De eso hablaba Trump en el día de ayer. Bueno, otra información importante que destaca en esta agenda del martes 27 de enero. Ayer conversaron telefónicamente
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Lula da Silva, presidente de Brasil. Intercambiaron, pues, criterios. Es la nota formal que surge de los voceros de ambos gobiernos sobre la situación regional y particularmente se refirieron al caso de Venezuela. De acuerdo a la versión que se conoce, Lula da Silva, presidente de Brasil, habría pedido a Trump que la situación con nuestro país se maneje en función del bienestar del pueblo. Es lo que reseñan esas notas oficiales y que tienen registro en diferentes medios de comunicación social internacionales y nacionales y por supuesto también aquí en esta primera emisión. Bienestar para el pueblo, solicitaba Lula da Silva. Bueno, seguimos. Otra información también importante, ayer se conocía a través del ministro de Comunas, Ángel Prado, que reseñaba a su vez información de Nicolás Maduro Guerra, quien había dicho o había tenido conexión con el ministro y le habría dicho que tanto Nicolás Maduro Moros como Cilia Flores están bien de salud. Todo es muy escueto, pero es la información que se conoció y de ello, repito, hace reseña informativa pública el ministro de Comunas, Ángel Prado, apoyándose en una declaración que a su vez le dio el hijo de Nicolás Maduro. Seguimos. Bueno, hay un tema importante que tiene que ver nuevamente con petróleo, es que Chevron, imagínense, desde hacía muchísimo tiempo no enviaba tal número de tanqueros a recoger petróleo venezolano y resulta que ha dispuesto la movilización de 15 tanqueros para mover aproximadamente 200.000 barriles por día, dentro del propósito de, junto con otras empresas, sin duda alguna, mover 50 millones de barriles que serán vendidos en el mercado internacional, que ya comienzan a venderse en el mercado internacional, no con descuentos, ni mucho menos, sino al precio precisamente que marca la pauta del mercado y los parámetros que maneja el mercado internacional de los hidrocarburos. Así que 15 tanqueros se dirigen a Venezuela, ya algunos han llegado y han partido con petróleo venezolano. Ayer en la consulta pública convocada por la encargada de la Presidencia de la República, el representante de Chevron en Venezuela reiteró los compromisos de la empresa en trabajar para profundizar y mejorar, pues, y rescatar, recuperar la industria petrolera venezolana. El compromiso desde hace muchos años, se recordaba el representante de Chevron, en nuestro país. Así que, bueno, compromiso de esta empresa internacional. También ya comentábamos desde ayer que algunas comercializadoras de petróleo se han ya pues comprometido y comienzan a ofrecer o a ofertar el petróleo venezolano, empresas como Vitol Group o Trafigura Group, que son encargadas y conocidas en el mercado internacional. Así que, bueno, buenas perspectivas en este sentido sobre lo que será y lo que es la industria petrolera venezolana y lo que será en un futuro de mediano plazo, ¿no? Es lo que se está vislumbrando en este caso. Otra información importante, bueno, esta es internacional, pero es vinculante con Venezuela, porque ayer el vocero del Kremlin decía que su país mantenía y ratificaba los compromisos y los acuerdos de cooperación bilateral con Venezuela, que están firmados, y recordaba que Rusia tiene negocios en el país, que los va a mantener. Esto porque se ha especulado mucho, me imagino que sería la respuesta sobre qué va a hacer Rusia o qué estima Rusia de lo que está ocurriendo en el país y sobre todo con estos acuerdos o negociaciones y acuerdos a los que ha llegado el gobierno de Venezuela con el gobierno de los Estados Unidos en materia petrolera. Compromiso entonces ratificado por el gobierno de Vladimir Putin con Venezuela. Bueno, más de notas internacionales. La situación con la tormenta en los Estados Unidos es tremenda, ya se registran, es la información oficial, aproximadamente 25 muertos. Son duras las condiciones y van a seguir por algunos días más, ¿no? Es una tormenta realmente feroz que ha paralizado pues la actividad de los Estados Unidos. Hay 20 estados en situación de emergencia. En fin, bueno, y ha causado enormes problemas y desde luego enormes pérdidas también a la economía de los Estados Unidos porque, repito,
Está paralizado medio país con esta tormenta, así que bueno, pendientes en ese sentido. También la situación de Minneapolis es tremenda. Ha anunciado el gobierno de Donald Trump la separación o no la destitución propiamente, ¿no? Pero sí la separación del responsable del servicio de inmigración en Minneapolis, el jefe pues de lo que llaman la Guardia Fronteriza. Pues Gregory Bobino ha sido separado de su cargo y han retirado un grupo de agentes. Esto luego de una conversación, negociación que hubo con el alcalde de Minneapolis, en este caso, entre Trump y ese alcalde del Partido Demócrata, por cierto, y bueno, se convino en que deben irse y que otra persona, el llamado zar de frontera, se va a encargar de la situación. Todo esto por las protestas masivas y la indignación colectiva que existe por la muerte de 2 personas. La última registrada recientemente de un profesional de la enfermería, pues que murió bajo los disparos del ICE, del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. La situación está muy tensa en ese país, hay una enorme molestia, hay un enorme rechazo con el tema y la forma como se ha manejado la situación con los migrantes ilegales y la injusticia que allí está registrándose. Otra información importante es de hoy martes, con la diferencia de horarios, por supuesto. Se ha firmado un histórico acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y la India, que es un mercado impresionante, un mercado muy grande. Esto con una serie de ventajas y una serie de productos que serán beneficiados tanto en Europa como también en la India. El tema agrícola es el más sensible y al parecer allí no se ha logrado un acuerdo definitivo por temor a las protestas de los agricultores hindúes y bueno, lo que pueda también registrarse como desacuerdo en Europa, pero es histórico todo ello, bueno, y mucho más luego que Trump ha penalizado a la India con aranceles del 25%. Los productos de la India, que son muchos, pues ahora podrán transitar hacia Europa. Eso es importante. Y otra noticia también en el plano internacional, tiene que ver con Irán. Irán advierte que está preparada para cualquier situación que surja y que responderá de la manera debida. Todo ello porque se acerca cada día más a la flota naval o una parte de la flota naval de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente o está en el Medio Oriente. Entre ellos la encabeza un portaaviones porque se teme que en cualquier momento va a haber un ataque militar en respuesta de los Estados Unidos a la respuesta a su vez que ha tenido el gobierno fundamentalista iraní en contra de los manifestantes. El número de muertos es impresionante por lo que se ha reseñado y entonces como una especie de castigo por lo que se ha hecho es probable que surja un ataque de los Estados Unidos por una situación absolutamente lamentable y que ha sido repudiada por toda la comunidad internacional, la represión sobre los manifestantes en Irán. Bueno, de deportes rápidamente tenemos lo siguiente. Hoy comienza esta noche la final del béisbol profesional venezolano. Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, pendiente de las transmisiones de Televen, así que muy al tanto de todo esto. Final del béisbol. Luego viene recuerden que Venezuela no va a participar este año en la Serie del Caribe, entonces viene pues un torneo de las Américas, ¿no? Donde el ganador de la pelota venezolana se va a enfrentar con selecciones o equipos de países que no son los que están precisamente agrupados a través de la Confederación del Caribe. Eso va a ser pues en el mes de febrero. Y sobre fútbol, mañana es el último día de la fase de liga, donde juegan pues todos los equipos a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, partidos interesantes, como hay uno que destaca como el de Benfica, Real Madrid y otros tantos, Chelsea, Arsenal, en fin, Liverpool, Barcelona, equipos emblemáticos del fútbol internacional, pues todos a la misma hora mañana, miércoles. Bueno, recuerdo la dirección de la red social Instagram para que ustedes pues sigan enviando sus mensajes. El _noticiero Televen, los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y siempre esa síntesis sobre lo que ustedes nos envían. Así que, Gaudí, Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días.
Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 27 de enero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, como todos los días. Ustedes lo saben, se lo vamos a recordar. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión y es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. En vivo también estamos a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. También puede disfrutar de esta primera emisión con la aplicación Televen Stream, la descarga en su teléfono y ahí tiene toda la programación de Televen, no solamente las emisiones del noticiero. La señal abierta que llega a todo el país y nuestra cuenta en YouTube, Televen TV, una vez que se transmiten los programas, pues allí los puede conseguir y los disfruta en el momento que usted desee. Bueno, hay mucho que contar en este día, así que le decimos al señor director que... Ruede coletilla. Nos vamos. Adelante. Gracias. Como siempre, iniciamos compartiendo con ustedes portal web de la casa, televen.com, información nacional. Destaca en el siguiente titular: SAIME extendió jornada de renovación de cédula sin cita hasta el 30 de enero. Asimismo, el organismo señaló que los ciudadanos venezolanos solo deberán presentar una copia simple del acta de nacimiento, mientras que los extranjeros naturalizados, el requisito es una copia de constancia de naturalización de la Gaceta Oficial. Vamos ahora a revisar información internacional. Jefes de policía de Minnesota pidieron reunión con Trump tras redadas de el ICE. En este sentido, los oficiales de seguridad reclamaron que los retos de cumplir sus responsabilidades son cada vez mayores e insistieron en que estas labores dependen de una formación integral, de prácticas de investigación sólidas, del respeto al Estado de Derecho y de una coordinación eficaz entre los socios locales, estatales y federales. Arte y espectáculos. Fiscalía archiva investigación contra Julio Iglesias por falta de competencia. De este modo, el decreto emitido por el Ministerio Público determina que la denuncia interpuesta por una ex empleada del hogar y una fisioterapeuta no cumplen con los requisitos legales estipulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que España ejerza su competencia en delitos cometidos fuera de sus fronteras. Deportes. Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui disputarán la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz será el escenario del primer duelo entre los eléctricos y la tribu para saber quién pica adelante en la carrera por el título de la temporada 2025-2026. ¿Y las Águilas? ¿Y los Leones? ¿Qué será de la vida de los Leones del Caracas? Pasando trabajo. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos destacan en esta primera plana el siguiente titular: Gobierno recibe las propuestas del sector petrolero. La presidenta encargada lideró la consulta pública para la reforma de la ley de hidrocarburos aprobada por el Parlamento en primera discusión. Otros titulares que destaca 2001. Fedenaga eleva plan para organizar la ganadería. La institución indicó que en el proyecto participarán productores públicos y privados. Más abajo, tema internacional: un deslave en Indonesia provoca tragedia. Autoridades informaron que hay 34 muertos y la cifra puede aumentar en los próximos días. En la sección que ellos titulan en la agenda dice: PCR potenciadas aguantan la pela. Vamos ahora con la portada del diario El Universal. Uno de sus titulares nos informa lo siguiente. Ejecutivo asegura que se han concretado 808 excarcelaciones. Estas son declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Sepan que también hay otras ONGs que manejan cifras distintas. Ya la presidenta encargada de la República habría anunciado que próximamente se iba a publicar una lista con los nombres de las personas que han sido excarceladas y que esto, bueno, se iba también a enviar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Otros temas presentes en la portada nos dice: se inició consulta para reforma de la ley de hidrocarburos. También en la portada con gráfica: la tormenta Fern paraliza a Estados Unidos. Estados Unidos atraviesa un crudo temporal invernal en el que han muerto al menos 18 personas. Casi 1 millón de residentes han sufrido cortes de electricidad y miles de viajeros han sufrido cancelaciones o retrasos en sus vuelos. También en la portada, en la parte inferior, leemos lo siguiente: venezolano brillará en el Super Bowl. En una final de conferencia marcada por una torrencial tormenta de nieve, el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra obtuvo su anhelado pase al Super Bowl y Andy Borregales
se convirtió en el primer venezolano en llegar a la máxima cita de la NFL. Bueno, ahí lo tienen ahí en la imagen. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Titula Andró Fernández, anunciado nuevo jugador del PSG. ¿De qué va esto? Lo explica la nota en detalle. Dice, ante la intención de dejar atrás el club catalán, el joven de 18 años fue fichado oficialmente por el PSG, equipo que pagó cerca de 8.5 millones de euros por él, firmando contrato hasta 2030. Para la sorpresa de Hansi Flick y el Barcelona Fútbol Club, el oriundo del Nigrán, España había comunicado su intención de ya no permanecer en el club, pidiendo el pasado 16 de enero abonar su cláusula que lo mantenía atado al club blaugrana para emprender vuelo hacia un nuevo reto. Tras anunciarse oficialmente su llegada al Paris Saint-Germain, no tardó en expresar su favoritismo por el club. Bueno, momento de hacer una pausa, pero antes vamos a dejarlos con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Un pastor se volvió tendencia al cantar un reconocido tema de los Backstreet Boys, logrando que su rebaño de ovejas cantaran el coro. El divertido video, popularizado en varias plataformas de redes sociales, muestra a las ovejas respondiendo "yeah", con cánticos sincronizados, acumulando millones de vistas y generando gran impacto entre los internautas. Vamos a ver y escuchar. Everybody, rock your body. Everybody. Bueno, están afinaditas las Que ovejas, no se diga que no están afinadas. Afinaditas, sí señor. Pues Llegó el sí. momento de hacer nuestra primera pausa. Quédense allí porque a la vuelta revisaremos los titulares de la prensa regional. Y tenemos mucho más. Ya venimos. Un nuevo estudio confirmó que el cerebro exige contacto con la naturaleza para repararse del agotamiento digital. La investigación fue realizada por la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y se basó en sistematizar los hallazgos de 108 estudios experimentales de todo el mundo. Los resultados arrojaron que la exposición a la naturaleza funge como una cascada restaurativa que cambia mediblemente la actividad cerebral. El informe señala que reduce la actividad de las amígdalas, lo que se traduce en bajar el estrés y que además, al mirar paisajes, el cerebro aumenta las ondas alfa y teta, lo que consideran que es una meditación sin esfuerzo. Ante esto, los especialistas recomiendan agregar en la rutina semanal un espacio en el que se pueda tener contacto con la naturaleza, desde ir a la playa hasta disfrutar de un lindo paisaje. Génesis Rivas, Televen. Iniciamos revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de El Informador del Estado Lara. Una de sus notas destaca, además la acompañan con una foto y dice: Plaza Jacinto Lara es usada como estacionamiento. Vamos a leer el sumario de esta información. Dice que en Barquisimeto, la última tira de la cuadrícula fundacional Carrera 16 junto a la Plaza Jacinto Lara sufre graves daños por negligencia. Lo que debería preservarse como patrimonio cultural ha dejado de ser una zona peatonal para convertirse en un atajo vehicular indebido, vulnerado su valor histórico. También en esta portada leemos: Rodríguez, inversión extranjera es clave para rescate petrolero. Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que ha llegado el momento de impulsar de manera exponencial la producción de petróleo en Venezuela. Alerta universitaria, rectores demandan incremento salarial suficiente e inmediato. También se informa por acá que el IBEC potencia la caficultura venezolana con su producción orgánica Caracas Blue. Y finalizamos con lo siguiente: presidente Trump agradece a Venezuela la liberación de presos a un ritmo rápido.
Nueva prensa digital circula en Bolívar que trae en su portada, se lo vamos a contar de inmediato. Destacan la siguiente información: 4 bancos más fueron habilitados para participar en sistema de subasta de divisas. Repasamos el sumario junto a ustedes. Otros 4 bancos han sido autorizados para operar en este sistema de subasta de divisas coordinado por el Banco Central de Venezuela. Se trata de Banco Exterior, Bancaribe, Banco Fondo Común y el Banco Venezolano de Crédito. Más abajo, Secodap y A Tu Salud llevan atención psicológica y médica a escuelas venezolanas. Dice que la iniciativa busca llevar alivio psicológico y atención médica a alrededor de 5.000 familias, las unidades educativas adscritas a Fe y Alegría durante el año 2026. Tema internacional: Corea del Sur regula la IA, es el primer país en hacerlo. Bueno, amigos, nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Sí, son las 6:38. ¿Cómo vamos? Por eso le lanzaron la música. Ay, Dios, tenemos poco tiempo. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y mucho más. Ya venimos. Corea del Sur ha marcado un hito global al activar la primera ley que regula formalmente el uso de la inteligencia artificial. Esta legislación busca combatir frontalmente la desinformación y el fenómeno de los deepfakes. A partir de ahora, cualquier empresa que ofrezca productos de IA debe integrar obligatoriamente una marca de agua en sus contenidos de voz, imagen o video, asegurando que el origen tecnológico sea siempre identificable para el ciudadano. Esta normativa impacta también en la industria de los videojuegos y la atención digital. Los desarrolladores deberán informar explícitamente sobre el uso de procesos generativos en sus juegos y los personajes artificiales deberán estar claramente etiquetados. Asimismo, el uso de chatbots requerirá un aviso visible que identifique la conversación como una interacción con inteligencia artificial, garantizando la transparencia en cada contacto digital. Con esta medida, el país establece un nuevo estándar de confianza para la vida cotidiana. Ricardo Raad, Televen. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Honduras con la portada digital de Radio Cadena Voces. Ellos tienen una gran fotografía. La acompañan del siguiente titular. Dice: inicia una nueva etapa constitucional con la asunción de Nasri Asfura. Más abajo, Congreso Nacional aprueba por unanimidad la venta del avión presidencial. Nos vamos ahora a El Salvador. Tenemos la portada del periódico El Diario. Estados Unidos entrega a Norman Quijano. La Fiscalía recibió en el país al excandidato presidencial de Arena. Norman Quijano fue condenado por negociar votos con cabecillas de maras. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 30. ¿Qué hay de San Cristóbal? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 28. Nos vamos a Barcelona, también abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Vamos a comenzar saludando como siempre a las personas que están conectadas a esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Nos escribe Henry Alberto desde el estado Bolívar, Taide Romero desde Pariaguán, en Anzoátegui, Iván Morán desde Agua Blanca, en Portuguesa, José Blanco envía saludos, Antonio desde Barcelona, Anzoátegui, Carlos Jiménez le envía feliz cumpleaños a su hijo Luis Enrique, que está cumpliendo 50 años, José Riera está en Pedregal, Carolina en Acarigua, Gladiola en Cabimas y F. Coro en
Maturín. Andy Ferey también nos escribe. Vamos a ir ahora a la cajita de preguntas a ver qué ha llegado el día de hoy. Por acá, un servicio público, dicen asfalto para la vía Recreo Santa Inés en Valencia, estado Carabobo, vía de acceso. También envían saludos desde El Tigre. Feliz cumpleaños para la señora Marielín Ávila. Y por acá también, miren, una buena noticia porque nos escribe un televidente y dice: voy a ser papá gracias a mi esposa Génesis Solórzano por darme esa dicha. El mensaje lo manda el señor Eduardo Pinto. No Pino. Ajá. No Moscay. Pino. Bueno, las buenas noticias también se comparten. Claro, así que bueno, felicidades a esa enhorabuena. familia. Claro que sí, felicidades a esa familia que espera allí a un nuevo miembro con mucho amor. Nosotros vamos a darle el pase a Carlos Fernández para que nos ofrezca un adelanto de lo que vamos a tener en la próxima parte. Carlos. Bueno, hay informaciones que tenemos que jerarquizar, son relevantes porque tienen que ver con la actividad parlamentaria y una en particular como es la reforma de la ley de hidrocarburos. También reclamos del sector universitario, hay detalles que de verdad inquietan. Iniciativas de la empresa privada a propósito pues de la inversión petrolera acá en el país y un importante reportaje que no debe perderse sobre la situación actual que se está viviendo en Irán. Comencemos con la actividad legislativa. La Asamblea Nacional tiene prevista la segunda discusión de la ley de hidrocarburos para este martes, pero ¿qué contempla este mecanismo que promueve el Ejecutivo? Pues lo conoceremos con nuestra compañera Mardoley Prin en muy pocos minutos. Los estudiantes universitarios necesitan aproximadamente $300 mensuales para cumplir con sus responsabilidades y compromisos. Vanessa Urbano con todos los detalles. Nos ubicamos en el estado Lara, allí precisamente empresas transnacionales y operadoras locales se unen en búsqueda de proveedores y mano de obra para el sector petrolero. Nuestro corresponsal en la entidad, Ramón Vélez, nos amplía la información en breve. En internacionales, el mundo tiene la mirada puesta en Irán. Lo que comenzó como un reclamo por la crisis económica se ha transformado en el mayor desafío al régimen fundamentalista en décadas. Te invitamos a ver más adelante un reportaje donde conoceremos qué está pasando realmente en las calles y cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional. En el espacio de la entrevista estaremos conversando de economía con Tito López, presidente de Conindustria. Y cerramos siempre con lo actual. Habrían revelado identidad del nuevo actor que dará vida a Voldemort. Bueno, pausa. A esta hora la hacemos, será breve y al regreso estén pendientes porque vienen las informaciones, sus detalles y lo que se vaya agregando en el desarrollo de la primera emisión con Cruz, Mila y Ricardo. Cruz Mila, buenos días, ¿cómo estás? Hola Carlos, feliz día, ¿cómo estás? Muy bien, aquí tú sabes, Muy en la rutina de todos los días. Muy contenta, feliz día también del otro lado del estudio. Bueno, y a mi compañera Gaudí le digo que amarillo es lo que luce, ¿no es así, Es Gaudí? así, verde nace donde Mira. quiera. Así dice la canción, sí señor, para el resto de los compañeros aquí en el estudio, por supuesto, para ustedes en sus hogares, gracias por acompañarnos cada mañana. Bueno, vamos a recordarles que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. En esta fecha se conmemora la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz en 1945. Nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, ejército israelí localizó e identificó restos de último rehén que quedaba en la franja de Gaza. Esto y más al regreso. Seis 53 de la mañana y nosotros seguimos con más información acá en la primera emisión del Noticiero Televen. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, respondió a las declaraciones hechas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó que el gobierno de Donald Trump levantará gradualmente las sanciones contra Venezuela y habló además sobre la realización de elecciones en nuestro país. He hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas y tengo que responderlas.
El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones. Rodríguez destacó la necesidad de adaptar la ley orgánica de hidrocarburos a la nueva realidad venezolana. Y es una ley respetuosa de nuestra soberanía, de nuestros principios. Es una ley que incorpora todos estos nuevos modelos de gestión. Es una ley además que, como lo dijo el presidente de la Comisión de Hidrocarburos, el diputado Orlando Camacho, ya tiene observaciones producto de esta consulta pública y que estamos ya procesando los equipos técnicos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que es momento de impulsar de manera exponencial el sector petrolero en beneficio del país. Y la única manera de hacer eso es haciéndolo a través de la fuerza atractriz para que la inversión extranjera llegue y de inmediato, sin ningún tipo de preocupación, pueda ingresar los recursos que se necesitan para la explotación de esos campos verdes o de esos campos que se han venido agotando con el tiempo. La máxima autoridad del Parlamento venezolano indicó que la reforma se desarrollará conforme a los principios constitucionales y a los mecanismos de consulta establecidos. La compañía Chevron desplegó su mayor flota de buques para exportar petróleo venezolano. Según informes de transporte marítimo y movimientos de buques recopilados por la agencia Bloomberg, la industria petrolera envió 15 buques este mes para transportar al menos 200.000 toneladas diarias de crudo. De esta forma, todos los envíos de Chevron se destinan a refinerías estadounidenses y los volúmenes han aumentado a medida que la compañía extrae más petróleo de su proyecto Petroboscan, una empresa conjunta con la petrolera venezolana PDVSA. Bueno, y el director ejecutivo de la compañía energética británica BP en Trinidad y Tobago, David Campbell, reafirmó el interés de la empresa en desarrollar proyectos compartidos con Venezuela, especialmente en campos de gas ubicados en la frontera marítima con la isla. La empresa BP y Shell cuentan con licencias para explorar y potencialmente explotar reservas de gas natural en esa zona, donde destacan los yacimientos del proyecto Cocuina-Manaki, que desarrollarían las empresas BP y Petróleos de Venezuela. Campbell describió como lógica industrial el desarrollo conjunto de estos campos, en parte por su proximidad a instalaciones energéticas, ya que existen en Trinidad y Tobago. La Asociación Venezolana de Exportaciones, APEX, aseguró que las exportaciones no petroleras crecieron 6% en el cierre del tercer trimestre del año pasado, en comparación con el mismo periodo de 2024. La directora de APEX, Jesly Lucinchi, señaló que las expectativas para el cierre de año fueron positivas tras haber superado los 1.900 millones de dólares para el tercer trimestre, destacando además que esperan lograr superar esta cifra al finalizar 2026 y sobrepasar los 2.000 millones de dólares. Asimismo, indicó que mayormente están exportando a mercados bien competitivos. Bueno, y la petrolera estatal mexicana Pemex suspendió sus planes de enviar cargamento de crudo a Cuba. Esto según la agencia de noticias Bloomberg. La agencia de información detalló que según documentos revisados por su personal, la empresa petrolera mexicana retiró de su agenda el envío del cargamento. Indicó que según el calendario original se tenía previsto que la carga debería partir a mediados de enero y haber llegado antes de finales de este mes. Esta afirmación ocurre casi una semana después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, asegurará que seguiría enviando petróleo a La Habana para ayudar a la isla a tener mejores condiciones de vida. Hasta el momento no hay un pronunciamiento del gobierno mexicano. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, al regreso vamos a revisar información internacional. ¿Qué está pasando realmente en Irán? Este reporte lo vamos a ver en la próxima parte. El
presidente de la Cámara de Comercio en el estado Lara, José Vicente Ríos, confirmó que empresas transnacionales y operadoras locales han sostenido conversaciones para ubicar proveedores y mano de obra calificada para trabajar en la industria petrolera y servicios conexos. Nuestro corresponsal Ramón Vélez nos amplía la información. Sí, el representante del sector comercio ha asegurado que estas conversaciones representan un punto positivo para la economía venezolana tras este acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Veamos. Esas contratistas se han acercado al centro occidente del país buscando proveedores, ya hemos recibido contactos, lo que quiere decir de que las inversiones en ese sector que van a empezar a dinamizar otros sectores de la economía ya se están convirtiendo en realidades. Nosotros estimamos que durante este primer semestre del 2026 vamos a tener todos estos reacomodos y estas nuevas participaciones que tanta falta le hacían a la economía del país. El representante del área productiva también fijó postura con relación a la expectativa que tiene este gremio con el otorgamiento de créditos a sectores prioritarios de la población. Consideramos de que es un paso fundamental para reactivar la actividad económica. Creemos de que la banca va a cumplir el rol protagónico que siempre ha debido tener en todo sistema financiero sano, de participar no solamente con créditos a los empresarios, como siempre hemos sostenido, sino también con créditos al consumo, que van a permitir dinamizar tanto la adquisición de bienes duraderos como de servicios colaterales, y eso en líneas generales dinamiza la actividad económica general del país. En medio de este contexto, los gremios productivos que hacen vida en el centro occidente catalogan como importante estos escenarios, ya que consideran que Venezuela aún es una potencia que tiene mucho para dar. Es el aporte que tenemos desde Barquisimeto y con él retornamos el contacto al estudio en Caracas. Gracias, Ramón. Seguimos. La Cámara de Turismo del Estado Cojedes informó sobre un aumento en la afluencia de temporadistas, destacando que las principales rutas de la entidad se mantienen totalmente operativas para el disfrute de los visitantes. Dagoberto Gutiérrez, presidente de la Cámara de Turismo de Cojedes, indicó que gracias a la creación de las nuevas rutas, cada vez son más las personas que visitan el estado llanero. Es por ello que los atractivos turísticos se mantendrán accesibles a la colectividad para seguir impulsando el turismo y que a largo plazo esto pueda aportar para el desarrollo económico de la entidad. No se ha hecho un análisis de estas rutas para ver qué tanto impacto puede generar en nuestro estado Cojedes y en el turismo, basado en la economía que se está moviendo ahorita. Sin embargo, bueno, no ha sido tan inestable, pero se ha tratado de mantener lo que son las tarifas de las rutas turísticas, los hoteles, la gastronomía, para el turista que pueda venir a visitarnos en estas temporadas venideras como sea Carnaval y Semana Santa. El presidente de la Cámara de Turismo de la entidad destacó que este sector se ha ido fortaleciendo en los últimos años. Por ello, hizo un llamado a la colectividad y a aquellos interesados a invertir para seguir potencializando el turismo en la región. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. En Táchira, la población no pierde la esperanza que este año mejore la situación económica. Aseguran que deben activarse sectores como el comercial y el turismo para que el dinero comience a circular. En San Cristóbal se está celebrando la Feria Internacional de San Sebastián, días en que vendedores informales toman las calles. Ellos creen que la situación económica mejorará próximamente. La esperanza de la mayoría está basada en que se active el empleo y que el bolívar tome valor. Tenemos esperanza de que todo se recupere pronto, que haya empleo, que zonas de empleo y todo eso. Más que todo el trabajo, empleo y los alimentos también, mi amor. Sí mejore, porque esto de verdad está duro para todo el mundo. Otros vendedores aseguran que en la feria no han visto turismo, por lo que este sector debe ser tomado en cuenta. Pues todo, la economía, el turismo, todo prácticamente se tiene que mejorar acá en Venezuela. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Aproximadamente $300 mensuales necesita un estudiante universitario para cumplir con sus compromisos. Este monto debe rendir para el pasaje, materiales y comida, por lo que muchos optan en buscar un empleo de medio tiempo para cubrir estas necesidades.
Dicho presupuesto es dividido en orden de prioridades. El pasaje de la semana es el que más prevalece. Dependiendo de la distancia y la cantidad de transporte que le toque abordar, el gasto puede variar. Estamos hablando de 2.000 bolívares semanal aproximadamente. Y si mencionamos aquellos universitarios que viven lejos de Caracas, como por ejemplo Los Teques, Guarenas o los valles del Tuy, el monto se incrementa el doble. Pero a veces casi que ni rinde porque gasto doble pasaje, o sea, tengo que agarrar 2 transportes para llegar a mi universidad, de ida y de vuelta. ¿Cuánto gasta semanal? Como $10 semanal, podría decirse. ¿En pasaje? Sí. Yo por lo menos vivo bastante lejos, entonces el pasaje, yo soy de Los Teques. 300 de ida, 300 de vuelta son 600. Entonces, mientras más sube el dólar, pues en general son $10 semanales nada más de pasaje. Y cuando quiero comer algo aquí, pues la universidad no es barata en temas de comida. Y es que precisamente la comida es otro de los gastos que tienen estos muchachos, porque dependiendo del horario de clases, muchas veces les toca desayunar o almorzar dentro del recinto universitario. A pesar que algunos nos indicaron que traen su comida de casa para ahorrar, comprar en la calle puede representar de 8 a $15, razón por la que suelen buscar trabajo de medio tiempo para costear el día a día. Estoy buscando trabajo y otras cuestiones para poder sostenerme porque sin un trabajo la realidad es que muchos estudiantes no pueden ver la carga completa de la carrera. Yo creo que quienes lo tienen aún más difícil son los estudiantes del interior del país. Yo de hecho soy de Coro Falcón. Es prácticamente obligatorio que aparte de estudiar trabajemos y que nuestro trabajo de una u otra manera, el ingreso que generamos, nos permita poder costear el pago de la renta de un alquiler. Más que todo yo trabajo es para materiales de la universidad y transporte. Como me dan comida y habitación, pues es menor el gasto, pero con el trabajo que yo tengo, $50 quincenales más. Fotocopias y materiales varían de acuerdo a la carrera. En arquitectura y odontología se puede gastar hasta $100 semanales únicamente en implementos. Una caja de guantes vale desde $10 a $15. Una caja de tapabocas vale desde $9. Pueden haber otros precios, pero también semanalmente tienes que tener allí un presupuesto más o menos de mínimo $100. De $100 que no incluye pasaje, que no incluye comida. Exacto. Este presupuesto puede ser aún mayor si la persona viene del interior del país a estudiar a Caracas, ya que en la actualidad una habitación puede costar entre $200 a $300 dependiendo de la zona. Vanessa Urbano, Televen. Hacer viable la inversión extranjera en el sector petrolero sin violar la soberanía, mantener garantías jurídicas a las operadoras y la incorporación de nuevos modelos de gestión de proyectos son parte de los objetivos de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promovida desde el Ejecutivo y que este martes se debatirá nuevamente en la Asamblea Nacional. La reforma fue aprobada en primera discusión el pasado jueves en el Parlamento. Se considera que permitirá modernizar el marco legal petrolero. Además, ayudaría a incrementar la producción de crudo y a atraer inversión extranjera. La reforma busca modificar 18 artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006, la cual tiene 68 artículos y 5 disposiciones. Luego de 20 años advierte que se debe adaptar la industria petrolera al mercado mundial, hacer más viable la participación de inversión externa en proyectos estratégicos e incorporar modelos de negocios más flexibles, pero tomando en cuenta la ley antibloqueo. Por ello se presenta un artículo 23 que explica que las actividades de destilación, purificación y transformación de hidrocarburos naturales serían realizadas directamente el Ejecutivo Nacional o empresas de la República, por empresas mixtas en las que la República tenga participación mayoritaria y se agregan las empresas privadas domiciliadas en Venezuela que tengan contratos con empresas de la República. En el proyecto se incluye un nuevo artículo que permite al Ministerio, con competencia en materia de hidrocarburos, autorizar al accionista minoritario de una empresa mixta a comercializar directamente la totalidad o una cuota de la producción de la empresa, siempre que el precio de venta esté por encima de los precios alcanzados por las empresas de la República. También permite al accionista minoritario ejercer la gestión técnica y operativa de la sociedad directamente o a través de un prestador de servicios petrolero especializado bajo la supervisión del órgano rector en materia de hidrocarburos.
Se buscaría con esto garantizar eficiencia en la industria. Si bien se intenta impulsar el desarrollo conjunto entre el sector público y privado y atraer inversión, en el artículo 40 se aclara que Venezuela conservará la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos y se establece que para el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, la empresa operadora asumirá la gestión integral a su exclusivo costo, cuenta y riesgo. A tales efectos, las empresas de la República o sus filiales no asumirán compromisos financieros ni deudas derivadas de estas operaciones. Para algunos, este mecanismo permitirá que el Estado no contraiga deudas. Ahora bien, ¿cómo se realizará la retribución de las empresas operadoras en el desarrollo de las actividades primarias? Pues con una participación porcentual de los volúmenes de hidrocarburos fiscalizados que podrán ser comercializados directamente por la empresa. De los volúmenes extraídos, el Estado venezolano tendrá un derecho de participación de 30% como regalía. El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos llegará nuevamente este martes a la Asamblea Nacional. No se descarta que sea aprobada en segunda discusión. Mardola Iprín, Televen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el proceso de excarcelaciones en nuestro país marcha a un ritmo acelerado, al tiempo que lo calificó como un gesto humanitario. El mandatario apuntó que este avance contribuye a la distensión en la relación entre las dos naciones. Además, señaló que el petróleo incautado en varios tanqueros ya se está procesando. Indicó que parte de los ingresos y operaciones beneficiarán a ambas naciones en el futuro. Más de 800 excarcelaciones se han registrado en el país desde antes de diciembre y hasta la fecha, según lo dio a conocer el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, que este lunes se reunió en La Guaira. Y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Ellos andan como locos porque ellos no tienen la lista. No tienen la lista. Cuando nos soltaron a uno, pero no sabemos quiénes son. Claro que no saben porque nosotros no se los consultamos a las ONG. Entonces ellos vienen al contraataque para tratar de posicionarse, que es gracias a ellos. No tienen nada que ver. Cada vez que pueden, se meten para evitar que salgan en libertad, porque ellos viven de eso, de la extorsión. Eso fue una decisión del presidente Nicolás Maduro. Sostuvo que no tienen ningún tipo de beneficios aquellos detenidos que hayan cometido delitos vinculados al narcotráfico, la pedofilia y homicidios, mientras que reiteró que en Venezuela no hay presos políticos. Cabello también invitó a los excarcelados y a los migrantes que han vuelto a trabajar por el país. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. En San Cristóbal, estado Táchira, la Policía Internacional capturó a una mujer que, según las investigaciones, es pieza clave de una organización criminal de alcance transnacional dedicada a la perpetración de estafas millonarias bajo el sistema piramidal Zoe Broker. A través de intensas labores de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional, se desarticuló la compleja red de estafas financieras. La organización operaba bajo un esquema de jerarquías bien definidas. La maniobra consistía en captar incautos inversores mediante la adquisición de supuestas membresías, bajo la fachada de cursos a través de los cuales se ofrecía acceso a productos denominados bot, con la promesa de rentabilidades muy superiores al mercado financiero local. La sospechosa se presentaba falsamente como experta en corretaje de criptoactivos y creadora de algoritmos financieros. Además, administraba los archivos de criptomonedas de la organización, consolidando la apariencia de solvencia y engañando a miles de víctimas. El fraude alcanzó a más de 15,000 personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, con un monto estimado de entre 100 y 300 millones de dólares. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Durante un encuentro con representantes del sector universitario del estado Lara, el titular de esta cartera ministerial, Ricardo Sánchez, anunció que se prevé mejorar la infraestructura de diversas casas de estudio, así como atender la seguridad social de la comunidad. Cómo esos anuncios que hacía recientemente nuestra presidenta encargada apuntaran precisamente al mejoramiento de la infraestructura física de nuestras universidades, pero también seguramente el fortalecimiento de la seguridad social de la comunidad universitaria. Y por supuesto, atender por solicitud de nuestro hermano gobernador todo lo que significa la evaluación de las condiciones de planta física de nuestras universidades de gestión pública y visitar, por supuesto, precisamente también nuestras universidades de gestión privada
para atender las solicitudes de manera de creación intelectual. La mejoría de la calidad universitaria se dé en el más corto tiempo posible. Para eso, bueno, vamos a hacer unos esfuerzos mancomunados, tanto el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal, las diferentes instituciones del Estado que están para mejorar las infraestructuras, mejorar los espacios. En su intervención detalló el ministro Sánchez que desde su gabinete atenderán también peticiones de la UCLA en los decanatos de agronomía y veterinaria por ser espacios de la academia dedicados a la atención social. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Hambre, represión y una sombra de guerra que no deja de crecer. Irán atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente, atrapado entre protestas internas y la presión militar de los Estados Unidos. Así está hoy Irán bajo la lupa con Ricardo Salmerón. Así es, Cruzmila, Irán vive una de las crisis internas más graves de su historia, y es que desde finales de diciembre del año 2025 y durante todo lo que va del mes de enero de este año 2026, el país ha sido escenario de un levantamiento popular masivo que ha sido respondido, según medios internacionales, con una fuerte represión por parte del régimen de Ali Khamenei. Ubicado en el punto más estratégico del Golfo Pérsico, Irán es el puente entre Oriente y Occidente. Una nación de 93 millones de personas, mayoritariamente jóvenes, que hoy viven bajo un sistema teocrático donde la religión chiita dicta no solo la fe, sino la ley absoluta del Estado. Con una inflación que supera el 50% y una moneda destruida, la riqueza petrolera del país pareciera no llegar a las mesas de los iraníes. Y justamente este es el principal tema que ha provocado protestas en ese país. Aquí les resumo los puntos claves de lo que está ocurriendo. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el colapso económico, la devaluación del rial y una inflación descontrolada. Sin embargo, las consignas escalaron rápidamente para exigir el fin de la República Islámica. Los analistas consideran que estas protestas son incluso más profundas y extensas que las que se vivieron en el año 2022 y que ocurrieron tras la muerte de Mahsa Amini. Ahora, el punto más crítico ocurrió entre el 8 y el 9 de enero del presente año, pues ante la magnitud de las protestas, el gobierno ordenó un apagón total de Internet. Las fuerzas de seguridad, Guardia Revolucionaria y Basij habrían utilizado munición real para sofocar las marchas. Pero hagamos un alto en este punto, pues mientras el régimen iraní admite que han muerto 3.100 personas durante las protestas, ONGs internacionales y reportes médicos filtrados sugieren que la cifra real podría ser muchísimo mayor. Algunas fuentes citadas por medios como el Time y The Guardian hablan de estimaciones que van desde los 5.000 hasta los 30.000 fallecidos en los peores días de la represión. Se estima que más de 25.000 personas han sido arrestadas. ¿Qué ha hecho el mundo ante esto? Bueno, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió una investigación urgente. Por su parte, la administración de Donald Trump ha tomado una postura firme frente a lo ocurrido. El 13 de enero de 2026, Estados Unidos rompió formalmente cualquier canal de diálogo con Teherán. El portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra actualmente en el Golfo Pérsico. Trump ha enviado mensajes directos a los manifestantes diciendo que la ayuda está en camino, lo que ha generado expectativa sobre una posible intervención militar directa o ataques a instalaciones estratégicas. El aislamiento es ya casi total. Fíjense que en las últimas semanas, delegaciones de Portugal y el Reino Unido han anunciado el cierre temporal de sus embajadas, evacuando a su personal ante la violencia incontenible que está en las calles. Incluso la embajada de Suiza, que históricamente ha servido como el único canal de comunicación entre Washington y Teherán, ha suspendido operaciones, dejando al país en un peligroso vacío diplomático. Y es que cuando las banderas bajan, el temor a un conflicto a gran escala sube.
Hoy en día el gobierno iraní parece haber retomado un control precario mediante una ley marcial de facto y una militarización extrema de las calles. Internet sigue funcionando, pero de manera intermitente y limitada. La comunidad internacional, incluyendo el Parlamento Europeo, ha condenado lo que califican como un exterminio de manifestantes pacíficos. Pero, ¿qué dice el gobierno iraní de todo esto? Ante la amenaza de intervención y el cierre de embajadas, el Ministerio de Defensa ha sido tajante. Cualquier agresión militar será respondida hasta la última gota de sangre. Teherán ve en el vacío diplomático no un aislamiento, sino una prueba de que Occidente busca desestabilizar al país para controlar sus recursos energéticos. Por su parte, el líder supremo Ali Khamenei ha calificado las protestas como una sedición orquestada desde el exterior, señalando directamente a Donald Trump y al servicio de inteligencia israelí como los verdaderos cerebros del caos. Irán se encuentra hoy bajo la lupa, con una economía en ruinas y la presión constante de Washington. El régimen de Teherán enfrenta su mayor desafío desde 1979. Lo que ocurra en los próximos días en el Golfo Pérsico podría reescribir el equilibrio de poder en ese lado del mundo. Volvemos ahora al set principal. Gracias, Ricardo, por tan completo reporte, y llega el momento de hacer una nueva pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Bueno, al regreso asesinan a un policía en Colombia, esto y más en Notas Internacionales. Iniciamos el recorrido internacional informándoles que un venezolano y 3 colombianos fueron detenidos por autoridades portuguesas tras la incautación de cerca de 300 fardos de cocaína en una embarcación sumergible interceptada frente al archipiélago de las Azores. La policía judicial presume que los aprehendidos pertenecen a una red criminal, por lo que serán presentados para ser interrogados. De acuerdo con el cuerpo policial, el procedimiento es el mayor decomiso de droga realizado en el país y uno de los mayores de Europa. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, resaltó la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región, esto durante una llamada telefónica sostenida con su homólogo Donald Trump. La situación venezolana, que anteriormente Lula había calificado como una afrenta gravísima, fue uno de los puntos tratados durante la reunión. El encuentro también giró principalmente en torno a la Junta de Paz presentada por el mandatario estadounidense, donde ambos acordaron además un encuentro en Washington. En Colombia, un policía fue asesinado tras un ataque sicarial en el departamento del Cauca. Durante el hecho, el hijo del fallecido, un bebé de 10 meses, también resultó herido en una de sus extremidades. El ataque ocurrió cuando el funcionario se encontraba descansando y fue abordado por un hombre que le propinó múltiples disparos. 10,4 toneladas de cocaína incautadas y un centenar de personas detenidas fue el resultado del desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico en el Océano Atlántico, que llegó a movilizar 57 toneladas de droga desde Sudamérica. Autoridades españolas explicaron que en el operativo se decomisaron además 70 vehículos, 30 embarcaciones, 6 inmuebles, 2 megadrones y más de 150 teléfonos. Detallaron que la red tenía coordinadores en Marruecos y Canarias encargados de recibir y distribuir el estupefaciente procedente de Colombia y de Brasil. El ejército israelí localizó e identificó los restos del último rehén que quedaba en la Franja de Gaza luego de los ataques del grupo de Hamas en el 2023. Autoridades castrenses informaron que la familia del fallecido, quien era un policía israelí, podrá tener de vuelta los restos para su debido entierro. Se conoció que el cuerpo del funcionario fue secuestrado por milicianos tras caer en el combate en el 2023 en el kibutz Alumi. Con esto, todos los rehenes han sido devueltos de la Franja de Gaza a Israel. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan a los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Infobae, que titula: Irán afirmó que el despliegue naval de Estados Unidos en Medio Oriente los convierte en objetivos al alcance del régimen. La amenaza de Teherán se produce tras el ingreso del portaaviones Abraham Lincoln y que su grupo de ataque en la región
este lunes, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos. Ahora pasamos al portal de Diario Libre, que señala Seúl niega haber recibido notificación oficial del reaumento arancelario de Trump. Según el mandatario estadounidense, la decisión responde al retraso del Parlamento surcoreano en aprobar el marco comercial y de inversiones acordado con Washington en el pasado. En notas virales, un momento de pánico fue lo que vivió un grupo de turistas en un parque nacional de Sri Lanka cuando un enorme y enfurecido elefante comenzó a sacudir con fuerza el vehículo en el que viajaban hasta arrancarle una puerta y casi volcarlo. Minutos después, el animal se calmó y nadie resultó herido, solo hubo algunos daños materiales. Oye, qué lamentable situación, ¿no? Sobre todo porque habría que ver qué ocurre ahora con ese elefante. Normalmente... ¿Cuál fue el detonante? Sí, claro. Y lamentablemente cuando ocurren estas situaciones de violencia de los animales en los parques, pues muchas veces los sacrifican. Habría que ver qué sucede con el elefante y qué habría generado esta acción de él. Sí, señor. Bueno, vamos ahora con deportes. Ahí está en el otro lado del set nuestro compañero Eduardo Pino. Feliz martes para todos, vamos con los deportes y ya arranca la gran final de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, y usted podrá disfrutar de los juegos a través de la señal de Televen. Los equipos eligieron sus refuerzos para esta instancia decisiva. La Tribu tuvo el primer turno de escogencia en el draft de adiciones y optó por el siempre rendidor Silvino Bracho, el pupilo, quien ganó el premio cerrador del año en la liga y sobresalió en el round robin con 4 rescates en 7 oportunidades con las Águilas del Zulia. Además tuvo una efectividad de 1.28 y 11 ponches repartidos en 7 entradas lanzadas, mientras que la nave turca también buscó un brazo para reforzar a su bullpen y lo encontró en el norteamericano Ronnie Williams, que había fungido como refuerzo de Cardenales de Lara en el todos contra todos. Y a pesar de no brillar en esta postemporada y contar con una efectividad alta de 5.23, recibió el llamado de los dirigidos por Javier Molina. Recordemos que la final de la LBBP arranca hoy en Puerto La Cruz, donde se revivirá nuevamente la de hace 3 campañas con estos dos equipos. Recordemos, en esa final 2021-2022 quedó campeón Magallanes frente a Caribes de Anzoátegui. Y hay que hablar de Astro Boy, de José Altuve. Malas noticias para la selección nacional de béisbol, y es que el pelotero de los Astros de Houston, José Altuve, podría no disputar el Clásico Mundial de Béisbol. Aunque todavía la información no está confirmada, algunas fuentes de Grandes Ligas aseguran que la decisión estaría ligada a un tema de precaución por parte de la organización y a raíz de los problemas físicos que Altuve ha sufrido últimamente. De confirmarse su no participación, Altuve se incluiría en una lista de jugadores que son de alta gama, que hasta ahora parecen ser bajas. No obstante, recordemos que el roster definitivo aún no se ha dado a conocer. Recordemos que en el último Clásico Mundial de Béisbol 2023, Altuve precisamente tuvo una lesión grave, una fractura en uno de sus dedos tras recibir un pelotazo, y en esa temporada 2023 comenzó tarde con los Astros de Houston, y por eso también los Astros no quieren que Altuve participe en el Clásico Mundial de Béisbol. Y cabe destacar que Omar López, manager de Venezuela, pertenece a esta organización en Grandes Ligas. Hay que hablar también de Aldrin Corredor, que fue escogido como el jugador más valioso de este round robin. El inicialista que llegó a Caribes de Anzoátegui como refuerzo respondió de gran manera a la confianza dada por el manager Asdrúbal Cabrera, con dominio en la zona de strikes y batazos oportunos, hasta ser considerado el mejor de esta fase semifinal. A pesar de no liderar ningún departamento ofensivo en el todos contra todos, logró un averaje de 3.48 con 3 cuadrangulares, 8 dobles y 17 carreras impulsadas, además de 13 boletos recibidos en 66 turnos al bate. Corredor superó en las votaciones al relevista dominicano Rafi Vizcaíno de Magallanes y al inicialista Andrés Chaparro de las Águilas del Zulia. Aldrin Corredor, refuerzo, que llegó de los Leones del Caracas y que fue pieza fundamental para que Caribes se metiera en la gran final. Y hay que hablar también de fútbol, un poquito. El Barcelona hizo oficial el traspaso de su joven promesa, Pedro Fernández, mejor conocido como Dro, al Paris Saint-Germain. Dro Fernández era el futuro del Barcelona y bueno, el Barça tendrá que buscar otra pieza a futuro
en esa zona del campo. De esta manera despedimos los deportes. Hoy arranca la gran final, mañana Televen transmitirá el segundo juego de la serie y bueno, una serie que va a desatar demasiadas emociones y va a ser una total locura. Arranca en Puerto La Cruz. Feliz mañana para todos. Voy a hacer una pregunta. ¿A quién le van en la final? Mi favorito. Ajá. Para mí gana Magallanes en 6 juegos. Magallanes es favorito en esta final. Debo decirlo. Yo también pienso que va a ganar Magallanes. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Todo bien en casa. Cruz Mila. Bueno, sí, un poco de intensidad con el Magallanes, pero bien. Eso va a ser inevitable. Magallanes va a ser campeón, vayamos preparando. Vamos a tomárnoslo con soda. No hay forma ni manera que Magallanes no quede campeón. No queda otra. Bueno, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera de Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Tito López, presidente de Conindustria. Tito López, presidente de Conindustria, está con nosotros para conversar un poco, y bienvenido Tito, muchas gracias, perfilando, visualizando, midiendo cómo desde el sector industrial están observando las cosas, y como se habla de un reacomodo, y como se habla de decisiones, y como se habla de una gran inversión, al final de cuentas, ¿cómo repercute todo esto en el sector que tú representas? Eso es lo importante en principio, ¿no? Y claro, ¿qué efectos positivos, favorables en la economía venezolana traería todo ello? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación a tu programa. Bendiciones para ti, todo tu equipo y todos tus televidentes. Bueno, sí, Carlos, en efecto, creo que teníamos un país muy distinto en diciembre y ahora en enero tenemos una posición totalmente distinta. Por todo lo que se ha venido aprobando y sobre todo colocando en la mesa por parte de la presidenta encargada de la República, todo lo legislativo, la asamblea, etcétera, todo lo que es la revisión de la ley de hidrocarburos, la revisión de la ley de costos y precios justos, que era una de las vicisitudes que se veía a nivel de inversiones de empresas extranjeras, ¿no? Eso causaba un poco de temor. La ley del trabajo está pendiente. La también. ley del trabajo es una de las que yo nombré en una de estas entrevistas, porque tienes inamovilidad laboral desde hace muchísimos años. Entonces, tú tienes que buscar estabilidad jurídica en todo esto para que puedan entrar muchas de las empresas. Fíjate que nosotros siempre hemos dicho, Carlos, que hoy tenemos problemas que entren productos importados o empresas, pero en igualdad de condiciones. Si lo ves abajo, en nuestro último boletín de coyuntura del tercer trimestre, hablábamos de una capacidad operativa del 48,9%. En este momento. En este momento. Tenemos un 50% de capacidad que podemos utilizar, que podemos invertir con algunas empresas que quieran venir del extranjero, ¿ok? De manera de aumentar la producción nacional para que repercute en la recuperación económica de nuestro país. Puede haber asociaciones. Totalmente. Totalmente, en muchos sectores. Tiene sector, bueno, las ensambladoras están prácticamente nulas, ¿ok? Yo creo que ahí hay una oportunidad en el sector minería, en el sector construcción. Yo hablaba en estos días con el presidente de las inmobiliarias y le comentaba, a ustedes también le va a ir en positivo, porque si los proyectos que están sobre la mesa, una cosa es ponerlos sobre la mesa y otra cosa es que se materialicen, evidentemente que tú vas a necesitar viviendas, espacios públicos, etcétera, para la gran cantidad de ejecutivos que van a venir al país, sobre todo a trabajar en lo que es petroquímica, ¿no? Se habló, por lo menos en la presentación ante la Asamblea Nacional, de un fondo social, un fondo soberano social que tiene que ver precisamente con lo que mencionas, el sector de la vivienda, repotenciar los hospitales, el tema de la alimentación y el reajuste salarial necesario para poder mejorar el poder adquisitivo. Claro, a la par de ello, tienes que tomar decisiones para enfrentar la inflación, porque ¿qué haces tú con subir salarios si la inflación sigue siendo alta? Sí, no, bueno, fíjate que dentro de esos planes, como tú bien lo esbozas, también está el plan de la recuperación económica a través de la renta petrolera. Pero la renta petrolera tiene que ir dirigida a los sectores productivos del país, manufactura. No solamente es alimento y medicamento, hay muchos sectores transversales. Aquí necesitamos
plástico, tapa, frasco, necesitamos que se active el sector construcción, necesitamos recuperar la parte eléctrica, que se ha venido trabajando en eso, ha mejorado mucho, pero yo creo que ahí también hay que hacer inversiones para poder aumentar a la producción de petróleo. Fíjate, sector textil, sector calzado, autopartes, autopartes. Sí. O sea, esos son sectores transversales que hay que poner ojo visor, porque son sectores que lamentablemente han subido y bajado. Ahí también tiene que venir, aprovechando que se están revisando todas las leyes, vamos a hacer los incentivos fiscales y parafiscales que venimos pidiendo desde hace tiempo, que están ahí sobre la mesa y que existieron en un momento. Vamos a agarrar completamente la ola para que de una vez crezca la economía venezolana, y tenemos un buen año 2026 que se avisora como bueno. Ojo con eso, ¿no? Todo esto es teórico, ¿no? En principio, esto es en el marco, digamos, de lo que pudiera ocurrir, y se necesitan lo que suele llamarse hechos tangibles. Fíjate, en incentivos fiscales está la necesidad también de compartir y conversar con las alcaldías, con los municipios, porque tú tienes que dar estímulos para que las empresas puedan instalarse, o en todo caso rescatar su producción, pero si le vas a montar aquellos tributos que parecen más bien una penalización, ¿cómo hacen? Por eso conversamos acerca de la ley de armonización tributaria, Carlos. Bueno, se aprobó, pero la aplicación... Hay que ponerle en movimiento, yo creo que esa ley hay que colocarla activa, sobre todo en aquellos municipios que están cobrando un porcentaje por encima de lo que está estimado en este caso, sobre todo aquellos sectores que están fuera de las regiones de Caracas, centro, occidente, sector de los Andes, sector Zulia, que tiene una buena capacidad operativa a nivel petrolero, ¿no? Esta mañana yo comentaba, no es que yo estoy en contra del sector petrolero, el sector petrolero es la gran industria venezolana, pero hay que aprovechar la renta petrolera para volver a desarrollar muchos sectores económicos que en su momento, Carlos, nosotros aquí en Venezuela exportábamos chasis para autobuses amarillos y éramos grandes exportadores de radiadores para la General Motors, acumuladores, amortiguadores. Y no tengo nada en contra de la exportación de cangrejos, camarones, etcétera, pero hay que diversificar el sector manufacturero en Venezuela. No hay otra. Claro. Al tú diversificar, pues entonces comenzar a sentir que la economía se mueve. Junto a esto, con la inyección de recursos, está de por medio un tema fundamental, Tito, una variable fundamental, que es la línea de créditos. Bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. Me hablas de eso al retorno, porque vamos a hacer una pausa. Estamos con Tito López, presidente de Colindustria. Bueno, temas pendientes hay, los comentábamos antes del corte. Las líneas de crédito, ¿cómo se puede beneficiar el sector financiero nacional, verdad? En este caso, con esta inyección de recursos que teóricamente, repetimos, puede comenzar a observarse. ¿Cómo se puede beneficiar para comenzar entonces a distribuir créditos, verdad, para el sector industrial, los diferentes sectores de la economía venezolana? Ese es un punto muy importante, Carlos, y una de las políticas que nosotros hemos puesto sobre la mesa, aprovechar que recién se subastaron alrededor de $300 millones entre los bancos nacionales y 5 bancos privados, donde hubo asignación de divisas o subasta, pero eso no tiene que ver con deslizamiento de crédito, ¿no? Eso es otra cosa de la que hablamos. Hacia allá tenemos que ir, ¿no? Donde tú tengas una banca robusta, ¿okay? Donde tengas una banca que tú puedas volver a los niveles de crédito que tenías en el año, a lo mejor no 2014, porque sabemos que estamos lejos, pero hacia allá tenemos que ir. Ahorita lamentablemente tú tienes ¿cuánto? El 3% del Producto Interno Bruto, eso es alrededor de $3.000 millones. No es nada. Eso no es nada, no es suficiente, pero yo estoy seguro que podemos aumentar todo lo que viene siendo los montos en cuestiones crediticias si utilizamos la renta petrolera hacia el sector manufacturero, que también va a repercutir en el sector comercio, y como tú bien lo dices, con todos los fondos que se están gestionando para los empleados, porque si el venezolano no tiene capacidad de compra, no va a girar la rueda en este caso, ¿no? Entonces, sin duda. Yo creo que ahí tenemos que trabajar.
creo que si se materializa todo lo que está en la mesa, van a venir talentos que estuvieron en el exterior haciendo mucha vida, que son personas preparadas, sobre todo en el sector petrolero, que tú tienes que tener gente que esté actualizada porque no sé cuánto será el rezago que tengas ahí en años, ¿no? Porque no soy experto petrolero, pero según lo que he escuchado y lo que he leído, tú tienes gente trabajando en el exterior, en el sector petroquímico, que está en países donde son altos productores de petróleo, porque nosotros hablamos de llevar 200.000 barriles de petróleo más. Eso evidentemente que suma, ¿no? En este caso se habla del cierre de este año 1.300.000 barriles, 1.200.000, etcétera. Eso va a entrar en positivo, pero recuerda que tampoco estamos solos en el mercado petrolero. No, sin duda. Ahora, esa inversión también requiere de otros elementos importantes. Totalmente. Por ejemplo, requiere de seguridad jurídica. El inversionista internacional no va a venir si no tienen las reglas del juego claras, por una parte. Estabilidad política también es muy importante. Si no hay estabilidad política, el capital internacional se vuelve reticente, se vuelve prejuiciado, se vuelve desconfiado. Todo eso también tiene que evaluarse, ¿no? Sí. Y trabajarse en ese sentido. Mapear el sector industrial a nivel nacional, ¿no? Eso también lo ha comentado la presidenta encargada de la República. También, bueno, como tú bien lo dices, la misma empresa ExxonMobil que entraría a operar en Venezuela, una de las observaciones que hizo es esto de la seguridad política. Pues tú tienes ahorita Repsol, tienes Eni, tienes Chevron habló de la que francesa podía duplicar. aparece, hay comercializadores que están interesados. Totalmente. Shell Hay parece que viene de nuevo. La holandesa también, que inclusive en estos días puso a disposición un buque que almacena 460.000 litros de nafta, creo que ya está en Venezuela. No existe ningún problema con todo esto, yo creo que va en positivo, pero voy a lo de la renta petrolera nuevamente, que ahí hay que buscar con pinza los sectores industriales más necesitados. Pero ustedes, el capital industrial venezolano le dio históricamente un gran apuntalamiento a la industria petrolera nacional, en materia de válvulas que ya no las hace, y así otros productos también que ofrecía y que utilizaba la industria petrolera venezolana en el pasado. Sí. Bueno, mira, nosotros teníamos aquí en los inicios del año 2000, existía una empresa petrolera muy pujante, muy fuerte. Hablábamos de producción de sobre 3 millones de barriles. 3.4 millones de barriles por día, imagínate. Estás hablando inclusive, algunas veces la OPEC te ponía, no voy a decir la palabra que no corresponde, pero un presupuesto, por decirte algo, o un máximo de producción diario, las cuotas y todo esto, ¿no? Yo veo que podemos tener un año 2026 muy por encima del cierre del año 2025. Yo creo que en el 2025, según los reportes que tenemos, no tengo todavía la encuesta del cierre del cuarto trimestre, pero yo creo que podemos estar cercanos al 5% de recuperación económica del sector privado, porque los números que te da el Ejecutivo Nacional son muy distintos porque te toma la industria petrolera. Ciertamente. Ahora, hacer crecer el sector privado es lo fundamental. Si no creces como sector privado, no vas a poder entonces derramar sobre el torrente económico todas las cosas positivas y todo el volumen de dinero necesario para mejorar primero situación salarial, poder adquisitivo, y que las empresas vuelvan de nuevo a repuntar, ¿no? Sí, totalmente. Y el sector privado es un gran generador de empleo. Yo estoy seguro que muchas de las empresas que hicieron presupuestos para el año 2026, estamos revisando estos presupuestos, valga la redundancia, estás revisando también si tenías vacantes congeladas, porque si avisora, ojo, como dicen, step by step, ¿no? Paso a paso, lo que se avisora es muy distinto a lo que teníamos proyectado en diciembre. Entonces, yo creo que la activación industrial va a ser el pilar fundamental para el crecimiento económico de nuestro país. Bueno, enhorabuena que sea así como lo señalas. Gracias, Tito. La pausa. Al regreso, pues, nuestra acostumbrada sección de arte y espectáculos en Lo Actual.
Adele celebra 15 años de 21 con récords históricos de ventas. El segundo álbum de la artista británica se convirtió en el disco femenino más vendido de todos los tiempos, con más de 56 millones de copias, superando así la marca que había establecido Whitney Houston. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Wendy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Dicho esto, es momento de iniciar con nuestras informaciones del día. Amigos, y Mercy destronó a Avatar de la taquilla norteamericana. El filme de ciencia ficción protagonizado obviamente por Chris Pratt recaudó $11.1 millones en los cines de Estados Unidos y Canadá en su debut y desbancó obviamente a Avatar, que ha permanecido 5 semanas como la película más taquillera, según datos relevados. El filme es el primer gran estreno del año para Amazon Studios en lo que va del 2026 y ha conseguido malas críticas. La trama se desarrolla en un futuro cercano cuando un detective es juzgado por el supuesto asesinato de su esposa y una jueza de inteligencia artificial será la encargada de determinar su destino. Revelaron primer vistazo de Yoshi en el nuevo tráiler de Super Mario Galaxy, la película. El tráiler de la cinta presentó por primera vez a Yoshi en el universo cinematográfico de la saga. La llegada del dinosaurio verde, uno de los personajes más populares del mundo Mario, se anticipó en la escena postcréditos de Super Mario Bros., la película, cuando apareció su característico huevo con lunares agrietándose. Esta aparición respondió a las expectativas de los seguidores y amplió el seguro de protagonistas con un personaje que debutó en 1990 en el videojuego Super Mario World. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, hemos concluido, ¿no? Les invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo hasta mañana, bien temprano después del himno nacional.